Televisión, soy Jorge Rodríguez. Se anuncian movilizaciones, marchas para las siguientes horas. Lamentablemente se temen nuevos actos de violencia y mucho más cuando conocemos que entre quienes han participado en algunas de estas movilizaciones hay, por ejemplo, sentenciados por narcotráfico. Vamos a conocerlos porque la DIRCOTE ha dado una lista al respecto y es importante que todo el país conozca de quiénes se trata. Los vamos a poner en pantalla, los tenemos allí. Por ejemplo, está Alfredo Taipe Huachaca, de 36 años, sentenciado a 6 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en el penal de Ica. Alfredo Taipe Huachaca, de 36 años. No nos olvidemos de este nombre. Vamos con el siguiente. También está en esta lista cuestionada sin duda Lorenzo Navarro Quispe, de 51 años. Él fue sentenciado a 8 años de prisión por tráfico ilícito de drogas también, pero en el penal de Andahuaylas. Lorenzo Navarro Quispe, atención. El siguiente, sí, lo tenemos ya en pantalla. Amílcar Pérez Romero, de 44 años. Pérez Romero fue sentenciado a 4 años de prisión por tráfico ilícito de drogas también en el penal de Ayacucho. Vamos con el siguiente. Floriano Espinosa Huachaca. Lo tenemos en pantalla, sí. Floriano Espinosa Huachaca. Él fue sentenciado a 5 años de prisión por tráfico ilícito de drogas, también en el penal de Ayacucho. Floriano Espinosa Huachaca. Y finalmente, porque se trata de una lista de 5 intervenidos, tenemos a Wilder Rojas Leandro. Wilder Rojas Leandro tiene 43 años y en su momento fue sentenciado a 10 años de prisión por tráfico ilícito de drogas, también en el penal de Ayacucho. Ellos han sido intervenidos en el local del gremio campesino que, lo hemos dicho, tenían sentencia por narcotráfico. Ellos han sido intervenidos recientemente. La DIRCOTE ha confirmado sus antecedentes. Ellos han sido precisamente intervenidos el último 17 de diciembre. Y vamos a conversar a qué nos lleva esta situación, porque probablemente no sean los únicos. Ahí es importante aclarar este punto. Está con nosotros Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo y narcotráfico, precisamente. Bienvenido a RPP, Buenas noches, señor Yaranga. Hemos visto esta lista, 5, y hay que ser claros también. Probablemente hay más que van a ser intervenidos o conocidos en los siguientes días. Entonces, ¿quiénes están moviendo estos grupos de personas vinculadas ya con el narcotráfico e incluso con el terrorismo, con la subversión? Sí, pero refiriéndome a estos 5 casos, es claro, el tema del Braem siempre es una zona bastante emblemática. Y la situación de estas personas que estuvieron, gran mayoría en Ayacucho, sí, y uno en la zona de Andahuaylas. Eso significa que toda esa zona se ha convertido en corredor de narcotráfico. El Braem, la parte, digamos, Pichari, San Francisco, Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas, hacia Cusco incluso. Toda esa zona es prácticamente Cosica, así es, claro, corredor de narcotráfico. Ahora de Cusco vemos Arequipa, hacia Puno, hacia el norte. Que es una vía de salida y de entrada también, podríamos decirlo. Por supuesto que sí. Igual ocurre, por ejemplo, por la parte de la selva central también, ¿no? Y la situación de estas personas se asemeja, por lo menos, a una buena cantidad de ciudadanos que habitan en el Braem, ya sea por tema, digamos, de tráfico de insumos químicos, de drogas, de burriers, de diferentes formas, ¿no? Claro, porque estamos aquí hablando de personajes sentenciados, señor Yaranga, ¿no? Que han vuelto ahora, si se quiere, a la vida, no sé si política o violentista, no lo sé, lo tendrá que investigar, obviamente, el Ministerio Público, pero se trata de quienes podrían estar azuzando también ese tipo de manifestaciones. Sin duda alguna, en la protesta, sobre todo en el caso de Ayacucho, en la zona de Andahuaylas, de Chinchero, se ha visto, por ejemplo, participación en la parte de Apurímac, sobre todo, participación de personas que tienen relación con la minería ilegal. En la parte de Ayacucho no tanto. Claro. Pero también de personas involucradas en el tema del crimen organizado, en los saqueos, en el tema del narcotráfico y obviamente la manipulación política, táctica que hacen pues personas relacionadas
al PCP Sendero Luminoso, en este caso al Movadef, y otros tantos grupos de fachada que actualmente utilizan. Claro, ahora... Todos ellos sí. son especialistas para sembrar zozobra, por ejemplo, para sembrar estos enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Y además, discúlpeme, señor Yaranga, lo que han hecho los últimos días del mes de diciembre no parece algo espontáneo, ¿no? Porque, a ver, suena como estrategia, ¿no? Toma de aeropuertos, por ejemplo, de lugares estratégicos, bloqueo de carreteras. Suena como un plan, ¿no? Bastante bien elaborado para precisamente causar actos de violencia y enfrentamientos con la policía. Lo que veo es que ahí hubo alguna manipulación justamente de personas bastante versadas en ese aspecto, pero sobre todo para atacar lo que acabas de decir, los activos críticos nacionales. Los activos críticos nacionales son los puertos, son los aeropuertos, las centrales hidroeléctricas. Entonces, a diferencia de las calles, los activos críticos nacionales están resguardados tanto por la policía o las Fuerzas Armadas, pero no con escudos, sino con armas de guerra. Y la primera alerta cuando hay alguna sospecha de algún atentado, lo que hacen es disparos al aire. Y si el ataque es directo, obviamente están autorizados a utilizar sus armas, ¿no? Y dentro de la cantidad de muertos, la mayoría son jóvenes, son hijos de campesinos. ¿Cómo se explica eso? Que igualmente durante las protestas, a través de las juntas de regantes, fueron presionadas las comunidades cercanas a las ciudades. ¿Con qué fundamento? Que les van a quitar el agua o que les van a poner una multa de 150 soles. El agua es una cosa sagrada para los campesinos. Y que por eso ellos se vieron obligados a enviar a sus hijos, que finalmente ya no regresaron. Claro, hasta en los mercados, señor Yaranga, aquí en RPP hemos recibido llamadas de comerciantes, ¿no? Que señalaban que efectivamente los estaban presionando, ¿no? Los querían obligar a que salgan a las marchas y participar de estas movilizaciones que, como lo hemos dicho, terminaron en actos violentos. Ahora, ¿hay políticos detrás de estos azusadores? Sin duda alguna, lleva varios intereses, ¿no? Pero ¿de quiénes podríamos estar hablando? No podría yo directamente identificar, pero por lo menos, digamos, no solo son políticos nacionales, que hay sospechas de participación de algunos congresistas de la República, pero también de políticos regionales y locales, ¿no? Aquí hay muchos intereses. ¿Por qué quemaron los locales del Ministerio Público y del Poder Judicial justo en ese corredor del narcotráfico? Porque los casos de muchos de ellos se juzgan ahí, bajo la presunción de que quemando los documentos el proceso muere. Se olvidan de que ahora está todo digitalizado, ¿no? O sea, eso puede tardar, pero de todas maneras se va a recuperar. Por ejemplo, para entendernos, señor Yaranga, entonces, quienes han quemado estos documentos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, porque efectivamente atentaron contra las sedes de estos poderes del Estado, estarían buscando desaparecer cierta documentación relacionada con el narcotráfico. Por ejemplo, en Ayacucho hay un juzgado contra las drogas y el crimen organizado. Y fue asaltada, saqueada y quemada en su totalidad. Y uno se pregunta, ¿por qué precisamente, no? A ese juzgado. Exactamente. Claro. Exactamente. Exacto. Eso es por lo que hay esa manipulación, ¿no? Pero sobre todo, comparando con otras manifestaciones, diverge demasiado en esta oportunidad, ¿no? Sobre todo enviarlos a atacar al aeropuerto. ¿A quién se le ocurre enviar a esos jóvenes a atacar a un aeropuerto? Claro, conociendo, como usted lo señala, que el aeropuerto está resguardado por las Fuerzas Armadas, el ejército, pero con armas de guerra. Entonces, obviamente, de acuerdo a los trabajos que está haciendo la policía especializada, hay algunos vídeos en que personas que ni siquiera participaron en la manifestación, pero se estuvieron manipulando desde días anteriores en las reuniones. Podríamos pensar entonces que algunos jóvenes, lamentablemente, no fueron influenciados y enviados a enfrentarse literalmente contra las Fuerzas Armadas. Bueno, eso casi caracteriza en la juventud. Por ejemplo, yo soy parte de esa camada en Ayacucho que cuando nosotros salíamos igualmente pero a protestar, no a atacar, ¿no? Claro, una cosa es protestar, la protesta está permitida incluso por la Constitución, ¿no? Pero ya tomar un aeropuerto, bloquear una vía de comunicación, como usted lo dice, no atacar una oficina, una sede, ¿no? Del Ministerio Público o del Poder Judicial, ya es un delito, ¿no? Es un acto de vandalismo. Ya es un acto de vandalismo, ya tiene que ver con varios delitos y obviamente también
presumo que la policía ya esté haciendo las investigaciones del caso sobre estas personas que asusaron, que planificaron, porque obviamente no es una cosa casual eso de que vayan a atacar a un aeropuerto. Claro. Pero eso tiene un significado. Empieza la protesta, empiezan andahuaylas, pero con cosas bastante dirigidas, con visión bastante militar, a la comisaría. Los policías se atrincheran en la comisaría y ya estaban casi faltos de bombas lacrimógenas. Escuchan esa comunicación y inmediatamente se van al aeropuerto a atacar el aeropuerto, bajo la presunción de que por ahí va a venir la ayuda. Atacan el aeropuerto, prácticamente ya dejaron sin ayuda, pero se olvidaron que el apoyo inmediato era por el aeropuerto de Ayacucho. Ahora es todo pista, entonces la comunicación es ya cerca. Correcto. Entonces la ayuda fue por Ayacucho, llegó a tiempo, en fin. Reaccionan, inmediatamente atacan en medio camino Chincheros y otro pueblo. Pero finalmente en la protesta de Ayacucho intentan inmovilizar el aeropuerto de Ayacucho porque saben que toda ayuda viene por ahí. Son cosas bastante estratégicas, ¿no? Claro, estamos hablando, señor Yaranga, así como usted nos lo está mostrando, de una clarísima estrategia, ¿no? Una estrategia de enfrentamiento, si se quiere, ¿no? De violencia. Pareciera que se hubiera elaborado todo un plan, plan militar, ¿no? Pero cualquiera no puede elaborar ese tipo de planes. Podríamos hablar también de factores internacionales. Se Sin habla de duda alguna. UNASUR, por ejemplo. Sin duda alguna, pues sobre La todo influencia por de la Evo parte de Morales. Cusco, la parte de Madre de Dios, pero con mayor injerencia por la parte de Puno. Esta intención separatista. Y el señor Evo Morales hasta hoy día ha estado repitiendo, ya no en el lado peruano, sino en el lado de su país, de Bolivia, pero siempre indicando la intención de separatista de una parte de los departamentos de las regiones del país, de Perú. Y entonces, señor Yaranga, ¿qué puede hacer el gobierno en este momento? Es un panorama bastante complejo. Es una situación compleja, pero hay que confiar también. Nosotros, por suerte, tenemos, tanto en la policía especializada, buenos investigadores. Esto no es una cosa inmediata. Algunos dirán, ¿por qué no los detienen? No los pueden detener porque no es un delito flagrante, no se les detiene en el acto. Y en el proceso de las investigaciones igualmente hay que darle curso, porque hay que intervenir recién con la autorización del Poder Judicial. Se tiene que seguir el debido proceso, obviamente. Se tiene que seguir todo el debido proceso. Claro. En el caso de los dirigentes, de estos asusadores, de aquellos que planificaron, de aquellos que pidieron cupos, porque estas cosas tampoco es una cosa gratuita, esto cuesta bastante dinero. Es precisamente lo que le iba a preguntar, señor Yaranga. Claro, estamos hablando de una estrategia, ¿no? Probablemente de la utilización de armas hechizas, y lo ha dicho también el Ministerio del Interior. Entonces, todo esto cuesta, ¿no? ¿Cómo se obtuvo el dinero para financiar estos aparentes ataques violentistas? Hay algunas presunciones, montos medianamente calculados, pero todavía no podría revelar. Creo que la policía también está avanzando en ese mismo sentido en las investigaciones, igual en el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ojalá que en algún momento podamos un poco concordar para ver cuánto realmente costó todo esto y quiénes son los que hicieron la bolsa. Por lo menos medianamente ya se está avanzando en esas investigaciones. ¿Esta bolsa puede haber venido del narcotráfico? Sin duda alguna, o sea, de estos poderes fácticos, el narcotráfico, la minería ilegal. Minería ilegal, ahí también se maneja muchísimo dinero, señor Yaranga, en la minería ilegal. No estamos tocando la parte de la pequeña o mediana o la minería artesanal, ellos no. Exacto. La minería ilegal. No hablamos de la minería informal que podría formalizarse, hablamos de la minería ilegal que son ilegales por su cuenta, riesgo y porque quieren. Además, parte de esas personas, con el expresidente Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno casi continuamente se reunían sus dirigentes, o en la PCM, y luego probablemente saldrían pues con los bolsillos llenos. Han perdido. ¿Por qué protestan? Porque han perdido el poder. Claro, claro, tienen mucho que, o han tenido mucho que perder, ¿no? A raíz de esta sucesión constitucional, precisamente porque tenían un montón de gollerías con el anterior gobierno, ¿no? Con el del expresidente Pedro Castillo. Es que ellos ya estaban en el poder. Lo que ellos pretendían era quedarse en el poder. En algo han fallado. En la práctica estaban en el poder. Estaban en el poder, efectivamente. Claro. Entonces, venían algunos dirigentes, almorzaban, desayunaban en Palacio de Gobierno, coordinaban en la PCM, luego regresaban para continuar movilizando. Es decir,
esta cosa estaba prevista. Impresionante lo que nos está revelando, señor Yaranga. ¿Qué le ha parecido la actitud que ha tenido el Ejecutivo en estos últimos días? El ministro del Interior, Víctor Rojas, ha viajado, es cierto, a Puno, Arequipa. No ha podido todavía identificar a los cabecillas de algunos colectivos que han advertido que saldrán a manifestarse. Pero en todo caso, ha tratado de acercarse. ¿Le parece el camino correcto? ¿Qué más se puede hacer? Si van a salir a las calles a protestar, eso es un derecho ciudadano. Por supuesto, No lo habría hemos ningún dicho. problema. Y hay demandas que también deben ser escuchadas, ¿ah? Pero Claro. ojo, que dentro de las protestas, sobre todo en el comunicado de la macrorregión sur, no hay nada, no hay ningún pedido de reivindicación en el ámbito social, salud, educación, agricultura, no hay nada de eso. Simplemente es confrontacional. Allí hay que tener bastante cuidado. Y obviamente ahí tiene que trabajar bastante la Policía Nacional, ¿no? Hablamos de inteligencia de la Policía Nacional. Obviamente. Y otro es el diálogo adecuado. O sea, hay que de alguna manera esforzarse mucho más para dialogar mejor, para llegar con un lenguaje adecuado. Porque es cierto también que entre el expresidente Pedro Castillo y las poblaciones históricamente marginales, siempre hubo un efecto espejo. Sí. Que es gente como nosotros, que no habla bien el español, bueno, que tiene una serie de errores. Y la victimización pero le ha funcionado también en su momento eso al le ha funcionado. expresidente. Por Sí. lo tanto, hay que saber llegar a Muy sus bien. pueblos tan alejados. Señor Yaranga, muchísimas gracias. Muy importante su aporte. Buenas Gracias.